Gustavo Petro. 8:51, Héctor. La marcha convocada para el domingo es una marcha, usted insiste en que le daría municiones solamente a la derecha y todo el que marche va a quedar matriculado de la derecha, pero yo en minuto le tengo un listado de todas las personas que no son de derecha que van a marchar, incluso de sectores políticos que hoy están en manos o que están cercanos al gobierno. Tal vez me expresé mal. Yo creo que el hecho político importante del domingo es que efectivamente van a marchar personas que no son de la derecha. Muchas. Menciono al exministro Alejandro Gaviria y, por ejemplo, vi que Juan Manuel Galán, es decir, el nuevo liberalismo, también está convocando, o al menos van a asistir a la marcha. Entonces no va a participar solo la derecha, al contrario, la gran diferencia de esta marcha respecto de las otras es que aquí se incluye el centro. Lo que yo dije, y me ratifico, es que el efecto político es el fortalecimiento de la derecha. Es decir, que los del centro que van a la marcha, en realidad lo que terminan es siendo usados por la derecha para producir un efecto político. ¿Qué es cuál? El de debilitar al gobierno. Es que la derecha tiene como propósito, y es un propósito legítimo, en eso consiste la oposición, debilitar a los gobiernos, tratar de que no puedan sacar adelante su agenda, etcétera. En cambio, yo entendía que los movimientos de centro no estaban en la oposición, sino en la proposición. Es decir, que lo que trataban era de promover unas reformas sociales con las que ellos están de acuerdo. Entre otras cosas, el Congreso aprobó la reforma pensional no de Petro, sino la de Fajardo, es decir, la de aquel candidato que estas personas que yo acabo de mencionar acompañaron en la campaña presidencial. Entonces, ese es mi punto. Fortalecida la derecha, va a estar muy fortalecida el próximo lunes, porque el domingo la marcha va a ser muy grande, Ricardo, pero será sobre todo la marcha funeral del centro. 8:54 minutos, María Consuelo. Yo en cambio lo veo diferente, Héctor. Yo en cambio creo que una de las cosas que se le cobraron a las personas de centro en las elecciones pasadas, al prácticamente desaparecer de la recta final cuando se eligió al presidente Petro, fue no tomar posiciones, y por eso se les llamaba tibios. Eran tibios porque ni fu ni fa, porque ni frío ni calor, nada. Y creo que aquí lo que están haciendo es precisamente, después de esa reflexión de la derrota, entender que ser de centro no quiere decir no opinar sobre nada. Por el contrario, ser de centro es poder defender las tesis del centro en coyunturas políticas como las que estamos en este momento en Colombia. Una pregunta. Entonces yo no creo que eso vaya a debilitar al centro. ¿Cómo se puede diferenciar? Y no creo que haya que etiquetar al que quiera salir el domingo como si fuera de derecha o de ultraderecha, porque eso es hacerle eco al presidente. Pero María Consuelo, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se puede diferenciar? ¿Cómo se puede diferenciar? Hoy ha estado muy en boga una palabra muy colombiana como es sancocho. Pero ¿cómo diferenciar en el sancocho, respetuosamente lo digo, pero es solamente de manera ilustrativa, de la marcha del domingo? Quienes son de centro y quienes no son de centro, quienes son de derecha. Porque aquí lo que se está defendiendo no es una ideología, sino las instituciones colombianas y la necesidad de que el presidente respete esas instituciones, llámese el Congreso, llámese la rama judicial. Entonces, no, es que eso es lo que yo creo. Eso es un eslogan, la defensa, pero ese es el eslogan con el que se convoca la marcha, pero el propósito de la marcha es el propósito. Puede coincidir con el eslogan. Oposición a No, yo creo que al presidente lo que se le está diciendo es, oiga al resto del país, no solo al 35% que lo considera favorable. Pero ¿qué tiene de malo que sea hacer la oposición? La defensa de las instituciones no tiene nada de malo. Es que por eso, entonces no estigmatice. Que tenga nada, ¿qué tiene de malo que la gente salga a protestar contra Petro o a defender la Constitución? Yo no creo que sea exclusivamente oposición. Que solo está en la cabeza de Petro. ¿Qué le hace pensar a Felipe que yo estoy estigmatizando? Pues porque lo ha hecho, lo está haciendo. Analizando los temas. Decir que una persona es de derecha, yo no sé en Colombia por qué a la gente le da pena decir que es de derecha. ¿Eso qué
tiene de malo? En cambio, por ejemplo, los de izquierda dicen orgullosísimos que son de izquierda. ¿Por qué a los de derecha? ¿Por qué en Colombia todo el mundo porque es que se les dice ultraderecha, como si fueran irracionales, como si no hubiera fundamento. Usualmente hay una superioridad moral de unos sectores de izquierda que creen que tienen la razón y no son capaces de sentarse a buscar consenso. Yo envidio mucho la ingenuidad y la desorientación del concejal Oviedo, por ejemplo. El concejal Oviedo es un político y hizo un enorme esfuerzo por decir que su actividad del domingo no iba a ser política. Y él cree también, está tan desorientado el doctor Oviedo, que detrás de una discusión política no hay unas concepciones ideológicas, un conjunto de principios y de valores que son los que uno promueve o defiende y los que quiere. Entonces yo no entiendo, pues me encanta, yo quisiera ser como el doctor Oviedo, que no sabe realmente en qué mundo está ni qué actividad está desarrollando. Pero eso debe hacerlo muy feliz, Ricardo. No lo irrespete. Eso debe hacerlo. Él es una persona muy consciente que está haciendo un trabajo muy serio en el Consejo. Un político que no se cree político, y un político que cree que la política no tiene ideología. No. Él lo que dijo es, me voy a abstener de las tarimas. No son tibias, las marchas son calientes. Para no usar. Y las marchas van calientes de un lado y del otro. Las marchas son generalmente de derecha o de izquierda, sobre todo en ambientes de tanta polarización. Por más que se quiera ponerle unos objetivos, la gente va o a favor o en contra del gobierno. Pero yo creo que Petro está contento con esta marcha, porque le permite lograr lo que ha venido buscando hace rato y que los opositores le regalan. Y le van a terminar de regalar más el domingo, que es unificar a todos sus opositores, para que uniformados se invisibilicen. Se pierden los matices y ahí sobresalen son los más gritones, que son los más extremistas de la derecha. Los del cambio terminan ahí desdibujados. Todos sus opositores de Petro se están metiendo en el mismo saco. Ese saco se llama el saco del no cambio, dejándole a él solito el saco del cambio. Algunos se ríen del cambio ahora, que si eso es cambio y tal. El cambio es lo que ha movido la política a través de los milenios. Y algunos creen que no, pero yo sí creo que la próxima elección va a ser otra vez sobre cambio. Y el cambio no es sobre cambiar de gobierno, porque la gente sabe que eso no pasa nada. Pasar de unos a otros a veces no cambia, sino los cambios estos de fondo. Y Petro sabe que va a hacer campaña sobre las reformas que logró, o sea, el cambio, o sobre el bloqueo que le hicieron al cambio, diciendo que ahora sí toca ganar el Congreso para poder hacer cambio. Entonces todos sus opositores, petrificados, enceguecidos, lo único que hacen es dividir el partidor en dos, que eso le conviene a Petro. Yo en cambio creo... María Consuelo, siga, Aurelio. Gracias. Yo sí quisiera empezar por aclararle a Héctor Riveros que la reforma pensional no es ni de Fajardo ni de Petro, es del Banco Mundial. El sistema de pilares se lo inventó el Banco Mundial en 1994. Que quede eso clarito. Y ambos están detrás de esa propuesta que divide a todos los ciudadanos en 4 grupos y elimina la solidaridad de unos con otros para jubilarse. Que quede claro entonces, primera lección, la reforma es del Banco Mundial. En eso no nos podemos equivocar, eso hay que estudiarlo, eso está documentado y vamos derecho. Lo segundo, aquí sí hay una puja, claro que hay una puja, entre sectores de oposición a Petro, que no son la Cabal, ni Miguel Uribe con sus estridencias, ni la señora Paloma, y otros que estamos en oposición y que estamos peleando quién dirige esa oposición. ¿Usted va a marchar el domingo, Aurelio? No, yo no marcho nunca nada. O el domingo voy a la presentación de mi libro a la Feria del Libro. ¿Hace el domingo? Voy a presentar, sí, el próximo domingo a las 7 de la noche presento mi libro. Pero es que la marcha es temprano. Energética. Entonces, sí, pero tengo que prepararme. Pero Ricardo, digámoslo de una manera más clara, hay 2 contradicciones. Una contradicción, que es la de Petro con la oposición. Y hay otra contradicción secundaria, que es la contradicción dentro de la oposición. ¿Quién dirige esa oposición? Si la extrema derecha estridente de Cabal, Paloma y Uribe Turbay, o grupos como la CGT
o grupos como los médicos, o grupos como las sociedades científicas, o grupos como la sociedad civil, que se está expresando de distintas maneras. Aquí no vamos a poner a meter a todo el mundo en el mismo saco, que obvio, cuando aquí se dice todos están en el mismo saco, es precisamente querer ocultar esa contradicción que hoy se está perfilando en el seno de la sociedad colombiana. Contradicción principal, oposición y Petro. Contradicción secundaria dentro de la oposición. 9:02 minutos. Ricardo, Luis Ernesto. El liderazgo de quienes somos de centro no puede consistir en sumarnos de últimos a una marcha convocada por la derecha. El centro lo que tiene que hacer es proponer un camino de un paquete de reformas sociales viables, concertadas, lo que no ha podido hacer el gobierno o hasta ahora está medio logrando hacer con la reforma pensional. Porque hay que ser absolutamente claros. La marcha del domingo es una marcha que está unificada no por un mejor país, está unificada en contra de Petro. Es una marcha anti-Petro. Inicia obviamente con una convocatoria de la derecha y es una marcha, aunque no lo quieran reconocer algunos sectores de centro que van a sumarse a la marcha, a mi modo de ver, de manera equivocada, para conservar el statu quo. Es una marcha conservadora. Es una marcha que va a estar en contra de las reformas sociales, que está en contra, no, eso no es cierto. aunque no lo quieran, de hacer cambios. Eso no es cierto. Porque por cuenta... Usted no puede decir, Ricardo, usted no puede decir que Alejandro Gaviria está en contra de una reforma a la salud, por ejemplo. Usted no puede decir en que los médicos que van a marchar están en contra de la reforma. No, es la gente que se siente atropellada. De eso es que claro, por las formas. Se siente atropellada por la improvisadera. Usted no puede decir que quienes van a marchar no quieren reformas, porque eso es falso. No puede ser. Es como si se dijera que los que no van a marchar están de acuerdo con la improvisación, están de acuerdo con todas las cosas mal que se han hecho. Obvio que no. Entonces no puede ser que por la improvisadera inaceptable. La improvisadera, lo ha dicho aquí muchas veces. No puede ser que por la improvisadera. No podemos dividir entre sí, no, simplemente. Padre, no puede ser que por la improvisadera inaceptable de Petro lleguemos entonces a la conclusión que en este país todo estaba bien. Es que nadie ha dicho eso. Y que sigamos siendo uno de los países más desiguales del mundo. Nadie ha dicho entonces, eso. También está bien que haya millones de viejos sin pensión y que algunos estén en la indigencia. También está bien, permíteme, ¿quién Ricardo. dijo que la marcha era celebrando la inequidad también está bien, o celebrando los problemas de la reforma del sistema de salud? También está bien entonces que Colombia... Eso no es cierto. También está bien que Colombia tenga un campo premoderno donde la tierra está solo en manos de unos pocos latifundistas y no es productiva realmente. Entonces no puede ser que la respuesta del centro sea sumarse a conservar lo que hay, porque lo que hay no es bueno. No, Luis Ernesto, lo que hay merece cambios. Luis Ernesto. Pero ese cambio... Se trata de hacer buenas reformas. Pero además están en contradicciones. Ese cambio, permítanme, queridos colegas, si puedo desarrollar la idea, que entiendo, pero todos me han asaltado a la vez, pero ese cambio sigue siendo igual de relevante y necesario para este país. Y yo en esto coincido con Álvaro. El 2026 seguirá reclamando cambio, estará profundamente enojado con la improvisadera y la chambonada sistemática del presidente Petro y de muchos de los que integran el gobierno, pero seguirá igual de inconforme con las desigualdades sociales, seguirá igual de inconforme con un país donde... se trabaja mucho, pero no alcanza la plata para poder tener una vida digna. Eso seguirá igual de vigente. Entonces, hay que ser conscientes, los sectores de centro, que finalmente esta marcha convocada por la derecha va a fortalecer a la derecha, así como la marcha de No Más FARC solo fortaleció a Álvaro Uribe. Yo en cambio creo que así como defienden la diversidad desde la izquierda, tienen que respetar la diversidad de pensamiento de la gente que va a marchar, porque no necesariamente son solamente los del Centro Democrático o los de Cambio Radical o los de los partidos políticos que según ustedes van a aprovechar la inconformidad de la gente. Yo lo que siento es que hay muchas voces muy diversas y voces que el común denominador que sienten es el atropello de la actitud presidencial narcisista, improvisadora, ideologizada, que además divide al país siempre y siempre está poniendo todo lo que los que no están de acuerdo con el señor presidente al otro lado. Pero no Ricardo, necesariamente el otro lado es exclusivamente la 9 derecha. 9 de la mañana, 6 minutos. Ricardo, Daniel. esa visión que plantea Luis Ernesto es la visión que quiere plantear el gobierno de Gustavo Petro. Casi que graduar de extrema derecha, que sí completamente ilógico, a personas como Alejandro Gaviria, Juan Manuel Galán, a Rodolfo Gómez y a muchas personas que vamos a marchar que no somos de extrema derecha y nos quieren graduar de extrema derecha simplemente para deslegitimar la marcha. Pero yo no graduaría ahí ni a esos líderes del centro,
ni a los trabajadores de drogas la rebaja, ni a las personas que se oponen, digamos, a la reforma a la salud, a la cantidad de médicos que van a marchar porque están preocupados por la prestación del servicio de salud. Y es la visión que quiere presentar el gobierno de Gustavo Petro. Pero mire, el cambio, usted, Luis Ernesto, ¿usted cree que el cambio de disminuir la desigualdad, disminuir los índices de pobreza, todos los objetivos retóricos que plantea el presidente Petro en sus discursos largos, grandilocuentes, etcétera, pero sin contenido real, se logra con una ejecución presupuestal, por ejemplo, del recientemente creado Ministerio de la Igualdad de 0.24 a más de 3 meses en lo corrido del año? ¿Cuáles son las acciones reales que se están viendo para lograr ese cambio, para disminuir la desigualdad, para aumentar los servicios básicos, para mejorar los servicios de educación, de salud, etcétera? Con, por ejemplo, ejecución. Me alegra, Daniel, que coincides. 0.24. Me alegra, Daniel, que coincides en la necesidad de que haya cambio. Déjenos terminar, Luis Ernesto. Usted pidió que lo dejaran terminar, haga lo mismo con el resto de los panelistas, ¿no? Tranquilos. No, es que Luis Ernesto pide permanentemente que es que no lo dejan hablar, pero no deja hablar tampoco él. Daniel. Entonces el cambio retórico que ha propuesto el presidente Petro en sus discursos no se ve reflejado en acciones reales. Muchas personas queremos que mejore el servicio a servicios básicos, a educación, que las zonas aisladas del país tengan servicios básicos de prevención en salud, pero es que eso no es lo que estamos viendo. Contra eso es contra lo que yo voy a salir a marchar. Casi nunca salgo a marchar, pero esta vez voy a salir porque me parece que el gobierno está prometiendo muchos discursos grandilocuentes, pero no se ve ningún cambio. Y ya vamos a 2 años de gobierno prácticamente, y la ejecución de este gobierno y la ejecución de las promesas que tanto hizo no se han visto materializadas Voy a preguntarles a los oyentes, Daniel, si van a salir a marchar este domingo. Lo leemos en @BluRadioCo, hacemos una encuesta, es muy fácil, sí o no. Usted saldrá a marchar este domingo en medio de las manifestaciones de críticas contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. Luis Ernesto. Pero me alegra mucho que Daniel coincida conmigo en que este país necesita cambios profundos, que no podemos seguir siendo uno de los países con la peor distribución de la tierra, con el campo más improductivo, con el sistema de pensiones que privilegia a los que menos lo necesitan, como el ex vicepresidente Pacho Santos, que anda defendiendo el sistema pensional actual, en el cual a él le giran 2.300 millones de pesos de subsidios todos los colombianos, y a la vez dejamos a un montón de viejitos es ilegal en desprotección. Entonces, a mí sí me alegra que Daniel coincida que es necesario cambiar este país. Es necesario, permíteme, son unos ladrones, ¿ok? Permíteme, Felipe, permíteme. No, te permito, me alegra mucho que coincida que es necesario que haya un gobierno capaz, que haya un gobierno capaz de implementar el cambio, que haya un gobierno ejecutivo, que tenga gente con experiencia, que combine unos conceptos. ¿Cuál es el camino por el que usted votó, ciertamente? ¿Cuál es el camino del centro? Que conjugue una visión de hacia dónde llevar la sociedad, irse a mirar con unas ballenas capacidades hasta el 26, técnicas y personas con experiencia. ¿Eso es lo que debe hacer el centro entonces, Luis Ernesto? Es que eso es lo que tiene que liderar el centro. El centro que entiende que este país no es perfecto, que no es un centro conservador, que es un centro que entiende que hay que hacer cambios, debe liderar cambios, no sumarse como vagón de cola a una marcha convocado por la derecha. Y liderar cambios quiere decir proponer al Congreso de la República un paquete de reformas viables. Liderar cambios quiere decir desde los territorios donde están gobernando, porque no nos equivoquemos, en las gobernaciones y en las alcaldías hay figuras de centro, no hay figuras de derecha, en su gran mayoría son figuras de centro. Tiene que demostrar que gobernando con técnica, con seriedad, sin peleadera, se solucionan los problemas cotidianos de la gente. Esa es la tarea del centro, no sumarse a una marcha el domingo convocada por la derecha. Pero Luis Ernesto, esa es la tarea del centro, pero no la tarea del presidente Petro. La tarea del presidente Petro es hacerlo mejor, mucho mejor. El presidente Petro es mover su agenda y ya, y la agenda de él pues no coincide con las del centro, punto. Eso no, cada cual hace su tarea política, y por eso yo con todo respeto y sin ningún ánimo de molestarlo quiero decirle a Daniel que si él va a marchar por lo que dice que va a marchar, la del domingo no es esa marcha, no es para eso. La marcha no es para lo que él cree que es. La marcha es para oponerse a las reformas del presidente Petro. El que quiera oponerse a las reformas, el que crea que el sistema de salud no necesita modificaciones o que el sistema pensional que pensiona tan poca gente es suficiente, etcétera, 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 va a la marcha. Los que vayan a otra cosa, los que vayan a otra cosa, la reforma pensional no responde a los problemas reales
frente a la marcha. Los que van a otra cosa se equivocaron intentando hacerlo del presidente, de mandar a la gente a otra cuenca, a tomar agua a otra cuenca hidrográfica. Se equivocaron de déjeme responderle. Van en paseo equivocado. No. Muchos expertos en el sistema de salud, muchas sociedades científicas, muchos expertos en el sistema pensional han dicho de manera muy clara: las reformas que está proponiendo el presidente Gustavo Petro no resuelven los problemas de fondo de esos dos sistemas. Y esa es uno de los motivos de las marchas: oponerse a las reformas de Gustavo Petro. Y le añado otra a la que yo me opongo: a los intentos o a las indicaciones que ha dado Gustavo Petro de modificar la Constitución. Yo me opongo también a eso. Usted quiere básicamente seguir la narrativa del gobierno de que la marcha del domingo es una marcha de la extrema derecha. Yo no me considero de extrema derecha, soy de centro derecha y lo sostengo y lo digo y lo he dicho varias veces acá. Y me opongo a unas reformas que son necesarias, pero que no están enfocadas en resolver los verdaderos problemas con este tema, que Daniel. Tiene el sistema de salud y el sistema pensional. Van 900 votos en YouTube a la pregunta de si usted marchará el próximo domingo. El 85% de esos 900 votos dicen que sí. El 15% dice que no. Camila Carvajal, para el final, ¿quiénes son los personajes que no son de la derecha que van a marchar el próximo domingo? Pues mire, Ricardo, si bien tienen razón quienes dicen que esta es la marcha del Centro Democrático, porque hoy la convocan y lideran Paloma Valencia, pero también Miguel Uribe, detrás hay quienes ya han dicho que van a apoyar, que van a marchar o incluso que están invitando a otros a salir a las calles. Está el exministro Alejandro Gaviria, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, también del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, el partido Creemos de Federico Gutiérrez en Medellín. Aníbal Gaviria, que fue gobernador de Antioquia, ha dicho esta mañana en su cuenta en Twitter que ojalá el domingo sea el verdadero día cívico. Y hay que sumar a quien era petrista, pero usted sabe, hace unos meses no. Rudolf Homs también está liderando esta invitación en redes sociales. Son de oposición, pero no necesariamente del Centro Democrático, y están liderando la convocatoria David Luna de Cambio Radical, también Enrique Gómez y Germán Vargas Lleras, el ex vicepresidente. A ellos, que esta es el ala o la mirada política de la marcha, se suman las sociedades médicas y científicas. Con la marcha de las batas blancas, como se ha llamado en el sector salud, este domingo están invitando a marchar la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la Asociación Colombiana de Cirugía, también FARO, el Foro Ampliado de la Reserva de las Fuerzas Militares y de Policía, y finalmente una facción de la CGT. Tan dividida esa central de trabajadores, una facción, la de Miriam Lustriana, ya se sumó a la convocatoria del domingo.